Bienvenidas y bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy nos metemos de lleno en cómo recordar todo lo que leemos. Es de Stanley D. Franks, que fue nada menos que vicepresidente ejecutivo de la Enciclopedia Británica. Casi nada. Una figura importante, ¿sí? Y este libro, Cómo recordar todo lo que leemos, bueno, promete bastante. Un método para leer súper rápido y entender mejor. En 7 días. Lo desarrolló con Evelyn Wood, que es muy famosa en esto. Así es. Nuestra idea hoy es, pues, explorar esas claves, ver qué hay detrás de eso que él llama entrenamiento mental. ¿Será que sí podemos cambiar nuestra forma de leer y aprender? Esa es la gran pregunta, ¿no? Para ir entrando en calor, un dato que a mí me sorprendió. La mayoría leemos a unas 250 palabras por minuto, más o menos. Sí, es el promedio. Y Frank dice en el libro que eso hoy en día es una desventaja enorme. Imagínate. Bueno, él plantea poder leer a 1100, 3000 o hasta más. Es un salto gigantesco. Totalmente. Así que vamos a ver cómo sugiere él que logremos eso. El libro parte de un problema, digamos, básico. Esas 250 palabras por minuto chocan con la velocidad del cerebro. Dice que la mente maneja como 50,000 palabras mentales por minuto. Es una diferencia abismal. Exacto. Y esa diferencia, según él, es la que nos causa frustración. Nos aburrimos, nos distraemos fácil al leer. Es como que la mente quiere ir más rápido. No. Claro, totalmente. Y ahí, justo ahí, es donde entra el concepto central, el entrenamiento mental. Ajá. El libro insiste mucho en esto. No es un don, no es que nazcas leyendo rápido. Son habilidades. Habilidades que se aprenden, que se practican. O sea, cualquiera podría. Esa es la premisa. De hecho, cita una frase fuerte. Los genios no nacen, se forman. Y lo interesante de cómo recordar todo lo que leemos es que Frank comparte, digamos, abiertamente las técnicas del método de Evelyn Wood. Técnicas que antes eran como más exclusivas, ¿no? Diseñadas justo para eso, para romper las limitaciones de la lectura tradicional. Y las promesas que hace son, bueno, impactantes. Dice que puedes aumentar tu velocidad un 50% en menos de 1 hora de práctica. ¿Suena fuerte? Y duplicar velocidad y comprensión en 1 semana. Llegar a leer entre 1100 y más de 3000 palabras por minuto. Y no solo eso, ¿eh? Mejorar concentración, análisis, memoria, cómo tomas apuntes, hasta las notas en los exámenes. Sí, el paquete completo, digamos. Es que suena casi demasiado bueno. ¿Será? Bueno, el método tiene su fama. Habrá que ver los detalles. Para empezar, el libro te pone a prueba. Te dice, mide tu velocidad actual. Es un ejercicio simple. Ajá. Lees un texto, como el primer capítulo, mides el tiempo exacto, haces una conversión de segundos a minutos y divides las palabras leídas entre ese tiempo. Para tener tu línea base. Exacto, tu punto de partida personal, para saber desde dónde empiezas a mejorar. Ya entrando en las técnicas, el libro habla primero de cómo leemos normalmente. Lo llama lectura subverbal. ¿Qué es eso de leer renglón por renglón, no? Y como que escuchamos una vocecita interior que repite las palabras. Sí, la subvocalización. Eso. Pero el autor dice que eso tiene un límite. Una barrera sónica, le llama él, que está por ahí de las 800 o 900 palabras por minuto. Más de eso, con esa vocecita, como que no se puede. Exacto. Y el gran objetivo del método, pues, es romper esa barrera. Pasar a lo que llama la lectura visual vertical. Visual vertical. ¿Cómo es eso? La idea es eliminar esa voz interior o reducirla al mínimo y que los ojos se muevan más de arriba a abajo en la página, no tanto de izquierda a derecha. Ah, ok. ¿Por qué? Porque eso permite velocidades mucho mayores. Y según el libro, ojo, puede hasta intensificar la comprensión. Pone el ejemplo de un tal Richard. Sí, lo leí. Que estaba leyendo sobre Hiroshima a 3000 palabras por minuto. Y sintió náuseas, por lo vívido que era en su mente. Con un 90% de comprensión, la experiencia visual fue súper potente. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ahora, es importante decir que el libro no elimina por completo la lectura subverbal. No es que sea mala siempre. Ah, bueno. Reconoce que sirve. Para poesía, por ejemplo, para sentir el ritmo.
o para textos muy complicados, técnicos, o para disfrutar un chiste, un diálogo en una novela. Claro, tiene sentido. Menciona a Dan Warner, un lector experto que lea miles de palabras por minuto, pero que baja la velocidad a propósito para disfrutar novelas como Dune. O sea, es tener como más opciones. Exacto. Es tener un abanico de herramientas y saber cuándo usar cada una. No es solo velocidad por velocidad. Entendido. Y para llegar a esas velocidades altas, primero hay que pulir la base, ¿no? El libro detalla cómo mejorar esa lectura subverbal que ya hacemos. Correcto. Primero lo primero. Se enfoca en cosas que parecen básicas pero son clave. Primero, el ambiente. Un lugar cómodo, buena luz, sin que te interrumpan. Fundamental. Segundo, y esto es muy del método, usar la mano. Deslizar los dedos debajo de la línea que estás leyendo. El famoso pacing con la mano. Eso. Dice que ayuda a marcar el ritmo, a coordinar los ojos y la mano, a no detenerte tanto y sobre todo a reducir la regresión. Eso de volver atrás a releer. Que es un vicio muy común. Muchísimo. Entonces, tercero, forzarte a no retroceder. Aunque sientas que te perdiste algo, seguir. Superar ese miedo. Confiar en el proceso. Y cuarto, intentar leer en bloques de palabras. No palabra por palabra, sino captar grupos. Ampliar el campo visual. Ajá. Y estas técnicas básicas, sobre todo lo de usar la mano, son súper importantes para la concentración. Hay una anécdota muy buena del profesor Dan Warner. La de las payasadas. Esa misma. Mientras los alumnos leían, concentrados, usando la mano como guía, él se puso a hacer gestos raros, muecas, frente a ellos. ¿Y? Nadie se distrajo. Estaban tan metidos en seguir el ritmo de su mano que ni lo pelaron. Demuestra cómo una técnica activa te ancla la atención. Qué buen ejemplo. Ok, entonces tenemos las bases de la lectura, pero el libro no se queda ahí. El capítulo 3 habla mucho de organización, de leer con un propósito. ¿Por qué es tan importante eso? Es que, según el libro, la memoria funciona mucho por asociación. Si tienes preguntas claras en mente antes de empezar a leer, esa información nueva como que se engancha a esas preguntas. Ah, como un ancla. Exacto. Es mucho más fácil recordar así que si solo intentas absorber datos sueltos sin conexión. Por eso da ejemplos. En vez de decir, voy a aprender de la capa de ozono, mejor pregúntate, ¿qué causa el agujero? ¿O qué consecuencias tiene? Entiendo. Le da una estructura previa al aprendizaje. Justamente. Y esa necesidad de estructura vale también para el lugar de estudio. Vuelve a insistir en eso. Recuerda el caso de John, el estudiante brillante pero con malas notas. Porque estudiaba en cualquier lado, ¿no? Con la novia, con amigos. Exacto. Entonces, refuerza. Necesitas un lugar tranquilo, dedicado a estudiar si es posible, buena luz, tus materiales a mano. Parece obvio, pero... Pero hace la diferencia. Totalmente. Y junto al espacio, organiza el tiempo. Propone varios niveles de planificación. A ver. Una planificación a largo plazo, digamos, del semestre, con exámenes, entregas. Luego, un horario semanal detallado. Clases, comidas. Ojo, le da importancia a comer bien y a horario. Y bloques de estudio. ¿Bloques? Sí. Sugiere técnicas como la fórmula de los 40 minutos. Estudias 40 minutos concentrado, descansas 10. Y así. Suena manejable. Y luego una idea más radical, digamos. La regla de las 2 semanas. ¿Ese qué es? Al principio del curso, meterle con todo. Un esfuerzo súper intenso, hasta 60 horas por semana, dice, para cubrir de golpe casi toda la lectura obligatoria. ¡Wow! ¿Y eso se puede? Bueno, él hace un cálculo. Dice que un estudiante podría leer 1.6 millones de palabras en menos de 27 horas si lee a 1000 palabras por minuto. Es un sprint inicial fuerte. ¿Y después? Después bajas el ritmo. Entras en la regla del estudio pausado. Ya más relajado, unas 10, 15 horas por semana. Usas ese tiempo para repasar, leer cosas extras, volver a lo difícil, hablar con profes. Interesante estrategia. Como quitarse el peso de encima al principio. Algo así. Y bueno, también da consejos para escribir trabajos y preparar exámenes siguiendo esa línea de planificar. Pero ahora sí, vayamos al núcleo del método Wood que describe el libro. El proceso de lectura múltiple. El corazón del sistema, sí. Aclara que no es magia, ¿eh? Que nuestra visión tiene un foco limitado y tal. El truco está en leer lo mismo, pero varias veces. Y cada vez de forma diferente. Exacto. No es una pasada y ya. Son múltiples pasadas, cada una con un fin. Y esto se basa en 4 principios clave que hay que entender. ¿Cuáles son?
Primero, aceptar que puedes entender aunque no leas en orden perfecto, de izquierda a derecha. La mente puede armar el rompecabezas, leer por bloques. Ok. Segundo, darle prioridad a lo visual sobre lo auditivo. Confiar en tus ojos y callar la vocecita interior. Incluso sugiere ejercicios para eso, cómo leer visualmente mientras dices palabras clave en voz alta para ocupar la voz. ¡Qué curioso! Tercero, leer verticalmente. Entrenar los ojos para que bajen por la página usando la visión periférica, en vez del barrido horizontal. Ujú. Y cuarto, entender la estructura general del texto antes de meterte a fondo. Ver el índice, los títulos, la introducción, la conclusión. Tener el mapa primero. Entendido. ¿Y esos principios se aplican en cuántas etapas serán? 5. 5 etapas del proceso de lectura múltiple, ¿sí? Y cada una te da un nivel de comprensión diferente. A ver, la primera. La primera es la visión general. Un vistazo súper rápido, 1 segundo por página. A la portada, índice, intro, conclusiones. El objetivo es solo captar la estructura y la dificultad. Y formularte preguntas. Aquí la comprensión es baja, 10-20%. Ok, solo un mapeo. Exacto. Luego viene el análisis previo. Aquí buscas ideas clave, empiezas a tomar notas esquemáticas, lo que llama cuadro sinóptico. Tardas un poco más, 4 segundos por página. Te enfocas en principios y finales de capítulos, resúmenes. La comprensión sube, 20-60%. Ya vas entendiendo más. Tercera etapa, la lectura propiamente dicha. Aquí sí pasas la vista por cada palabra, pero rápido, asimilando los datos importantes. Usas marcas en el margen, no subrayas todo. La comprensión llega al 60-80%. La pasada principal, digamos. Luego, el repaso final. Vuelves a leer completo conectando ideas, refinando tus notas esquemáticas, buscas llegar al 80% o más de comprensión. Para consolidar. Y la quinta es el repaso periódico. Revisar tus notas de vez en cuando para que se fijen en la memoria a largo plazo. Suena sistemático. Mucho trabajo, pero lógico. Es un proceso, y para ayudar en las etapas rápidas están los movimientos de manos específicos. Ya no es solo el dedo índice. Ah, los otros movimientos. Sí. ¿Recuerdas la anécdota de Evelyn Wood limpiando un libro sucio? Sí, que descubrió que seguir su mano la hacía leer rapidísimo. Pues de ahí viene. Estos movimientos buscan marcar el ritmo, mantener la concentración y evitar la regresión, pero están pensados para esa lectura visual vertical. ¿El libro tiene dibujos? No. Como un movimiento en S. Exacto. El movimiento en S, para análisis previo o lectura muy rápida. O el signo de interrogación, para repasos. Hay otros en forma de X, de L, de U. ¿Hay que aprenderlos todos? No necesariamente. El libro anima a experimentar. Ver cuál te funciona mejor para cada tipo de texto o cada etapa del proceso. La idea es que la mano guíe a los ojos fluidamente hacia abajo. Ya veo. Y es la combinación de estos movimientos con la lectura visual, sin la voz interior, lo que permite, según el libro, romper esa barrera de las 900 palabras por minuto. Entrar en lo que llama velocidades supersónicas, de 1500 para arriba. Ahí es donde entra el caso de Jennifer, ¿verdad? Exacto. La estudiante aterrada por un libro de historia de 120 páginas. Decidió aplicar el método completo. Y Leyó el libro 5 veces con diferentes enfoques, tomando notas, en 1 hora y 15 minutos. Imagínate, lo que le hubiera tomado 6 u 8 horas de la forma tradicional. es una diferencia brutal. Demuestra el potencial del método si se aplica bien. Ok, muy potente la lectura, pero otra parte clave del sistema es cómo tomar apuntes. El libro le dedica mucho espacio al cuadro sinóptico. Sí, el capítulo 6 lo presenta como una alternativa muy superior a tomar notas en párrafos o listas sueltas. Critica mucho el método tradicional, dice que es pasivo, ¿no? Como copiar nomás. Totalmente. El cuadro sinóptico te obliga a pensar, a organizar la información, a sintetizarla, a ver las conexiones visualmente. ¿Cómo funciona exactamente? Usa una estructura espacial, a menudo con colores. Eso aprovecha mejor la memoria visual y asociativa. Es como si imprimieras un mapa mental de la información, y luego, para repasar, es rapidísimo. El libro describe varios tipos. El principal es el de secciones, creo. Sí, el cuadro sinóptico en secciones. Es como un árbol. Una línea diagonal para el tema principal. De ahí salen ramas para los subtemas, que sacas de los títulos y subtítulos del texto. Y de esas ramas, otras más pequeñas para los detalles. Pone ejemplos prácticos, ¿verdad? Como organizar la lista del súper. O analizar un caso legal complejo.
Demuestra que sirve para muchas cosas. También menciona otros tipos: lineal, radial, ilustrado. Es flexible. ¿Y esta técnica de los cuadros sirve también para las clases? Claro. El capítulo 7 habla de eso: penetrar en la mente del profesor. Desaconseja grabar las clases o usar taquigrafía. Dice que no ayuda a aprender de verdad. ¿Y el cuadro sinóptico sí? Sí, porque te obliga a escuchar para entender la estructura, no solo para copiar palabras. Tienes que captar la lógica del profesor, los ejemplos, las conexiones, incluso si el profe es desorganizado. Ah, interesante. Pulir ese cuadro justo después de la clase, mientras lo tienes fresco. Tiene lógica. Y esta filosofía de organización llega hasta la escritura. Sí, el capítulo 8 habla de escritura supersónica. La idea es aplicar principios parecidos para escribir de forma más eficiente. Pone el ejemplo de Beth, un estudiante que se bloqueaba con los trabajos. ¿Y qué propone? Un proceso también estructurado, en 6 etapas. Básicamente son: 1. Definir bien el tema y tu enfoque. 2. Hacer una lectura rápida de tus fuentes, tomando notas iniciales y registrando bien la bibliografía. 3. Leer a fondo las fuentes clave sacando info detallada, citas. Hasta ahí, normal. 4. Este es el paso clave. Juntar todas tus notas en un cuadro sinóptico maestro. Ese cuadro es el esqueleto de tu trabajo. 5. Escribir el primer borrador siguiendo ese cuadro, de forma fluida. Y 6. Revisar, pulir y darle formato final. O sea, la clave es la organización previa en el cuadro sinóptico. Exactamente. Si tienes ese mapa bien hecho, escribir es mucho más rápido y ordenado. El libro menciona hasta una técnica de Dan Warner, la del pergamino. Ah, sí, que cortaba y pegaba sus notas en un rollo largo para ver toda la estructura antes de escribir. Muy visual. Refuerza esa idea. La organización lo es todo. Así es. Bueno, creo que hemos cubierto bastante de cómo recordar todo lo que leemos. La idea central, entonces, es que esto del entrenamiento mental no es magia, son habilidades que se aprenden. Correcto. Un conjunto de técnicas. Leer más rápido, entender mejor, tomar apuntes que sirvan, estudiar con método, hasta escribir más eficientemente. Todo parece posible si uno practica estas técnicas. El libro está lleno de ejemplos, ¿no? Ana mejorando notas, Brian acabando tareas rápido, Max superándose a sí mismo. Sí, busca inspirar con esos casos. Y para terminar, hay una reflexión interesante que deja el libro. ¿Cuál? Sugiere que la barrera más grande quizás no es nuestra capacidad física o mental, sino nuestros hábitos, nuestro miedo a probar algo distinto. El miedo a soltar la vocecita interior. Por ejemplo, superar esa barrera sónica de las 900 palabras requiere confiar en la lectura visual, en que vas a entender sin escuchar cada palabra. Es un cambio de paradigma. Exacto. Y la pregunta que deja flotando, ¿cómo recordar todo lo que leemos?, es esa. Y si el límite real no está en lo que podemos hacer, sino en nuestra resistencia a dejar lo conocido y confiar en formas nuevas de procesar la información. Uf, da para pensar. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado. Ha sido fascinante. Un placer. El libro da muchas herramientas. Y un agradecimiento a nuestra fuente principal hoy. Cómo recordar todo lo que leemos, de Stanley D. Frank. Esperamos que esta exploración les sea útil. Si quieren más análisis como este, sigan a Del Libro al Micrófono. Nos encuentran en redes sociales como @delibroalmicrófono. Estamos en Instagram y en Twitter. Hasta la próxima.